Entonces ahora lo que vamos a trabajar son las listas. ¿Qué son las listas? Las listas, como su nombre lo dice, es un listado numerado o no numerado que me va a permitir verificar una serie de ítems de manera organizada. Las listas están dadas por dos formas: las listas no ordenadas y las listas ordenadas. Las listas no ordenadas o no numeradas son aquellas que no tienen jerarquía en sus ítems, es decir, que no tiene relevancia en cualquiera de los ítems que se vayan a exponer. Tenemos un ejemplo como los ingredientes para hacer una receta. Entonces no es importante que el primer ítem, el primer elemento, sea el principal o el fundamental. No, cualquiera de los elementos de una receta tienen la misma importancia, independientemente si es un condimento o independientemente que es simplemente un insumo. Entonces en ese caso se utilizan listas no ordenadas para trabajar la no importancia de los diferentes elementos. Y las listas ordenadas son aquellas que sí tienen jerarquía cada uno de sus ítems. Es decir, si seguimos con el ejemplo de la receta, entonces la preparación sí tiene un orden específico. Y ese orden específico es que a partir del primer elemento es el esencial que se comience por ese ítem. Entonces habrá un primero, un segundo, un tercero, etcétera, hasta un último, ¿sí? Entonces no se puede hacer la preparación de una receta si no se tiene el orden específico en que se va a preparar esa receta. Mientras que las listas no ordenadas sí me indican que cualquier elemento puede ser relevante o puede ser menos relevante, pero no tiene en sí ninguna relevancia frente al manejo de la receta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La única diferencia es la etiqueta UL y la etiqueta OL. Entonces vamos a trabajarlo. Tengo mi blog de notas ya listo y preparado con las etiquetas básicas de HTML, y en ella voy a trabajar lo que es un título que se llama guía número 7. Listo, la guía número 7 en este caso vamos a trabajarla con respecto a un título inicial. H1 va a ser listas. Muy bien, entonces de esa manera voy a crear mi primera explicación. Fijémonos que aquí todos los textos salen en el mismo color. ¿Y por qué salen en el mismo color? Porque el programa aún no me ha identificado qué tipo de codificación o qué tipo de lenguaje se va a trabajar. En este caso voy a la opción language, lenguaje, busco H por el índice H y le digo que lo que voy a hacer, lo que voy a codificar, las etiquetas que voy a crear están hechas en HTML. Entonces fijémonos que ya automáticamente cambia para que él me sugiera las diferentes opciones de HTML. Entonces tengo dos tipos de lista. Entonces voy a colocar un segundo título que me diga listas no ordenadas. ¿Listo? Esas listas no ordenadas van a tener la característica que van a ser reconocidas como las viñetas. ¿Listo? Listas no ordenadas. Entonces voy a crear un tercer título que me indique lo que voy a trabajar. Entonces voy a colocarle un tercer título que diga H3 H2 receta para preparar un huevo cocido. Listo, un huevo cocido. Quizás no sea la más adecuada, quizás no sea la más eficiente, pero por lo menos vamos a tratar de hacerlo. Listo, esa es la receta como título, la receta para trabajar. Para trabajar
con las listas. Entonces en este caso voy a crear, ahora sí, listas no ordenadas. Voy a colocar, voy a cambiar este título aquí debajo. ¿Listo? Listas. Voy a trabajar la receta para preparar un huevo cocido y vamos a trabajar primero con las listas no ordenadas. Listo, en las listas no ordenadas vamos a comenzar con la etiqueta de listas no ordenadas, que es UL, tanto UL abierto como UL cerrado. ¿Listo? Muy bien. Existen tres tipos de viñetas. En este caso ya las vamos a visualizar. ¿Por qué UL? Porque es un list, un order list, sin orden de lista. Entonces los ítems se crean con li abierto y li cerrado. ¿Cuántos ítems? Los que yo requiera para mi receta. En este caso, si me pide cuál es la receta para trabajar, entonces primero serán los ingredientes. Listo, entonces vamos a colocar aquí un H3 ingredientes. Listo, un H3 ingredientes. ¿Cuántos ingredientes tengo para la preparación de un huevo cocido? Tal vez solo son 3 ingredientes. Entonces, como tengo 3 ingredientes, necesitaré 3 ítems, 3 li. Listo, entonces tendremos primero el agua, o mejor, el huevo, el agua, y el tercero es el condimento, o el aliño, condimento. Listo, terminé. Así de sencillo es. Entonces miremos el título del listado, el tipo de listado, que es un listado no ordenado, y los elementos del listado. Entonces en ese caso voy a guardar, le digo guárdeme. ¿En dónde lo voy a guardar? Busco allá mi sitio, y en mi sitio voy a crear, en la guía 7, en grado décimo, voy a crear guía 7.html. Listo, ok. Vamos a visualizarlo cómo se nos muestra en el navegador, cómo se nos mostraría en el navegador. Listo, entonces guía 7, aquí está, grado décimo, guía 7. Voy a darle doble clic para visualizarlo en mi navegador y fijémonos. Lista, que es el título principal, receta para preparar un huevo cocido, listas no ordenadas, ingredientes, huevo, agua y condimento. Así de sencillo. ¿Qué diferencia tienen los diferentes ítems con los no ordenadas, con las viñetas? Entonces aquí tenemos que los li son los ítems, pero voy a cambiar el tipo de viñeta que tiene cada ítem. Entonces le digo all de tipo, fíjense que ya es en rojo, es decir, es un parámetro de la etiqueta, un argumento de la etiqueta, y le digo tipo. Hay 3 tipos. El que salió ya por defecto, es el tipo disk. Ahora tenemos un tipo que se llama square. Listo, square, lo guardamos y lo vamos a actualizar. Entonces ya tenemos un rectángulo. Ahora le vamos a colocar círculo. Listo, el círculo. Entonces tenemos 3 tipos de ítems, 3 tipos de viñetas: el disco, el círculo y el cuadrado. Y todo es en inglés: circle, disc y square. Listo, de esa manera se manejan las listas no ordenadas. Las listas ordenadas, permítanme, voy a copiar esto para no demorarme tanto. Voy a copiarlo y voy a pegarlo.
Muy bien, las listas ordenadas. Las listas ordenadas. Las listas ordenadas, a diferencia de las listas no ordenadas, sí tienen una jerarquía en sus ítems. Es decir, que primero es relevante, lo primero es relevante y lo último quizás sea lo menos importante o quizás sea lo último que se debe hacer en este caso, que vamos a trabajar la receta. Entonces en este caso ya voy a cambiar mi título, ya no se va a llamar ingredientes, sino se va a llamar preparación. Preparación. Lo único que tengo que cambiar es el tipo de etiqueta. La etiqueta ya no es all, sino la etiqueta es ul. ¿Listo? Y el tipo ya no será círculo, ya no será disco o ya no será rectángulo, sino va a ser A para listados literales A, B, C, D, E, etcétera, con mayúscula, A minúscula, A, B, C, D, etcétera, 1 para los números arábicos 1, 2, 3, 4, 5, e I para los números romanos 1, 2 o primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos a hacerlo el común 1. Entonces si voy a hacer la preparación, primero en un recipiente coloque agua. Listo. En un recipiente coloque agua. Eso es lo primero que voy a hacer. Fíjense que aquí el agua está de segundo, pero como no tiene relevancia, lo pudimos haber dejado de último, porque es tener todos los ingredientes antes de la preparación. Aquí es importante tener el orden específico. En un recipiente coloque agua al fuego. Listo. ¿Qué es lo segundo? Bueno. Y coloque con cuidado un huevo. ¿Un huevo cómo? Crudo. Listo. Muy bien. La segunda. Deje el tiempo suficiente para que el agua haga ebullición. Listo, ebullición. Luego deje 5 minutos a fuego intenso. Listo. Ya tengo el segundo elemento de preparación, que incluso puede ser puede ser otro li. Entonces vamos a dejarle otro li. Listo. Otro li. Muy bien. Entonces ya tengo 3 ítems. Y el cuarto ítem es retire del fuego, coloque el huevo en agua fría. Listo. Y el último elemento vamos a hacer que pele o quite la cáscara del huevo. Listo. Y por último, consúmalo. Y buen provecho. Listo. Listo, terminé. Entonces vamos a verificar cómo se nos visualiza. Listas ordenadas. Preparación. En un recipiente coloque agua al fuego y coloque con cuidado un huevo crudo. Listo. Deje el tiempo suficiente para que el agua haga ebullición. Tercero. Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia entre el tipo de lista ordenada y la no ordenada. Vamos a colocarle el número 1 en romano. Listo, entonces lo guardo y lo actualizo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 o primero, segundo, tercero, cuarto, etc. ¿Qué nos pasa con los literales? A, lo guardo, actualizo, A, B, C, D, E, F, etc. ¿Y qué pasará con
la A mayúscula. Funciona exactamente igual, A, B, C, D, etc. En este caso, el más relevante puede ser el número 1, es decir, el que nos va a tener un listado ordenado de 6 elementos. Teniendo listas ya mis listas, ahora lo que vamos a trabajar son los vínculos. Entonces, ¿qué son los vínculos? Los vínculos son aquellos elementos que generalmente son los más importantes y los más relevantes en una página web. ¿Por qué? Porque son los que me van a profundizar sobre un tema específico. Son a los que yo le voy a hacer clic para que me lleve o me redireccione a otro elemento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a crear, como lo venimos haciendo, vamos a crear un título de tipo H2 que diga vínculos y enlaces. Vínculos y enlaces y cierro el H2. Muy bien, listo. Entonces, de acuerdo a la explicación que se tiene en el documento, decimos que el enlace está dado por la etiqueta A. ¿Listo? Entonces, etiqueta A abierta y la etiqueta A cerrada. Ese es el vínculo. Ese es el tipo de elemento de etiqueta que va a trabajar con vínculos. ¿Listo? ¿Y qué va dentro de él? Va el texto que yo quiero que se abra al hacerle clic. Entonces vamos a decirle que habla Google. También voy a crear otro que diga abra YouTube. También voy a crear otro que diga abra Facebook. ¿Listo? Abra YouTube y abra Facebook. ¿Listo? Y vamos a crear otro que diga abra un archivo en mi sitio. O más bien de mi sitio. Un archivo que tenga allá de mi sitio. Muy bien. Entonces en este caso vamos a crear el primero. ¿Listo? Vamos a ver cómo se visualiza. Como lo tenemos aquí, actualizar. Listo. Vínculos y enlaces. Abrir Google, abrir YouTube. Nos falta un salto de línea. Vamos a copiarlo. Como para que se vea un poquito más ordenado, organizado. Listo. Muy bien. Entonces ya lo guardé. Ahora lo actualizo. Muy bien. Abrir Google, abrir YouTube, abrir Facebook y abrir mi sitio. Entonces, lo que me dice que es la filosofía de todos los enlaces, vamos a trabajar los dos primeros, los tres primeros, que es a una página web, el Mailton lo vamos a trabajar y a un fichero o a un archivo en el sitio. Entonces, en este caso, le voy a decir que para ir, esto es en minúscula, porque se me fue en mayúscula, listo, minúscula y minúscula, listo. Entonces para el primero se me perdió YouTube. Para el primero automáticamente lo que voy a hacer es darle los parámetros que tienen que ver con el enlace. ¿Y cuáles son los elementos que tienen que ver con el enlace? Sus parámetros. Entonces, A, y aquí lo tenemos. El parámetro es href. href igual comillas abiertas y cerradas. Fijémonos que ya cambia de color de azul, pasa a rojo porque es un parámetro. ¿Listo? Y ese parámetro tiene una variable. La variable va dentro de las comillas. En este caso voy a decirle, voy a decirle http www, falta una http www.google.com. Listo. Ok, vamos a guardarlo y vamos a actualizar nuestra página. Listo, ya tenemos aquí este elemento. Hago clic sobre él
y él automáticamente me reemplaza mi página por la de Google, por la que estoy haciendo clic. Listo, me devuelvo y ya terminé el primer enlace. El segundo enlace voy a hacerlo igual. Entonces la etiqueta a href igual comillas abiertas y cerradas y dígale la dirección URL de la página de Facebook o de Google. Bueno, en este caso vamos a hacer la de YouTube, www.youtube.com y aquí le digo que me cambie la palabra Google por YouTube. Listo. De una vez voy a hacer la de Facebook. A href igual comillas abiertas y cerradas y dentro de él voy a colocar la dirección URL de la página, creo que es con ese también, y aquí en Google también, YouTube también. Listo, www.facebook.com. Listo, muy bien. Vamos a verificarlo, actualizamos, y ir a Google, ir a Facebook, perdón, a YouTube, listo, e ir a Facebook. Listo, y ya nos abre automáticamente las diferentes plataformas, los diferentes vínculos. Ahora bien, hay una herramienta que me va a permitir decidir dónde quiero yo abrir esa nueva página. Es decir, si se dieron cuenta, los tres vínculos me abren sobre mi página. Entonces yo no quiero que se me abra sobre mi página, sino que se me abra aquí al lado derecho en una nueva pestaña. Entonces le digo espacio, target, apuntador, apúntelo, cuál es el objetivo, dónde está el objetivo para mostrar mi página. Entonces le voy a decir, hay tres opciones, una que sea en una página distinta, otra que sea en mi propia página y otra que sea dentro de un marco específico de mi página. Entonces en este caso vamos a trabajar con otra página, entonces blank. Listo, lo guardo y lo actualizo. Muy bien, entonces en YouTube automáticamente me está abriendo la nueva página o la nueva pestaña o la nueva página en una nueva pestaña. Listo, ok. Y para Facebook le voy a decir que su target va a ser igual a sí misma, guión al piso, self. Listo, lo guardo y lo actualizo. Entonces fíjense que vamos a hacer clic en Facebook y sin salir de la pestaña él me cambia lo que yo tengo por la nueva página. Por último, para los enlaces lo que nos va a permitir es abrir y explorar un sitio propio, un sitio que yo haya creado, un directorio o una carpeta donde tenga yo contenidos. En este caso le voy a decir a href, fíjense que es la misma filosofía, y el nombre del archivo. El nombre del archivo teníamos en el ejercicio anterior, teníamos un ejercicio que se llamaba ejercicio de muestra. Ejercicio de muestra.html. Si no estoy mal es ese, ahorita lo verificamos. Fíjense que aquí no va HTTPS ni HTTP, solo si la página que estoy construyendo está dentro del sitio, escribo únicamente el nombre del archivo, ejercicio de muestra.html. Listo, lo guardo, lo actualizo y hago clic sobre él. Listo, este fue el ejercicio de muestra de la clase anterior. Entonces fíjense que, ¿cómo sé yo que sí era así? Porque yo tengo claro y organizada la información donde tengo que en la guía número 7 que estamos desarrollando, en el sitio de grado décimo está el archivo ejercicio de muestra HTML. ¿Listo? Entonces es de esa manera que yo accedo a la información. Vamos a abrir una imagen. Entonces le voy a decir que en imágenes
en imágenes, recuerden, toda la información debe estar en el mismo sitio. Entonces voy a decirle escudo de fondo. Voy a seleccionarlo y voy a pegarlo en mi sitio. Tiene que estar obligatoriamente en mi sitio porque así yo haga el vínculo perfecto, pero no está la información dentro del sitio, no lo voy a encontrar. Fijémonos el nombre claro, escudo fondo.jpg. Escudo, la palabra escudo, y la de fondo, las iniciales están en mayúscula, entonces así lo voy a hacer. Entonces le voy a decir, voy a copiar esto y le digo escudo fondo todo pegado .jpg. Listo, abrir un archivo de imagen desde mi sitio. Listo, lo guardo, me devuelvo, voy a decirle que esa imagen me la abra target en otra página distinta. Entonces recuerdan cuál, blank. Muy bien, blank. Listo, lo guardo, lo actualizo y hago clic. Al hacer clic, él debe abrirme una nueva pestaña con la imagen. Fíjense que es mucho más rápido que el acceso a internet porque él simplemente está dentro del mismo sitio y automáticamente la muestra. Listo, entonces esa es la explicación de vínculos. Ahora, la siguiente opción es cómo incrustar una imagen. Acabamos de ver cómo se hace clic para que me muestre una imagen, es decir, un vínculo a una imagen. En este caso, la siguiente opción es cómo colocar imágenes incrustadas dentro de mi página. Entonces vamos a crear para eso nuevamente un título H2 y le digo que en H2 por favor escriba imágenes. Listo, lleva tilde pero no las voy a colocar. H2, listo, muy bien, imágenes. Para colocar imágenes, fíjense que aquí hay en la guía, tiene clara una opción que dice IMG SRC y el nombre del archivo. Entonces en este caso voy a decirle que vamos a colocar 4 imágenes: IMG espacio SRC igual comillas, cierra comillas. ¿Listo? Esta es una etiqueta de inserción, es decir que no afecta nada, simplemente se coloca la imagen y ya, no hay necesidad de cerrarla. Entonces vamos a colocar 4 imágenes. ¿Listo? Esas 4 imágenes van a ser distintas. Vamos a colocar aquí un BR y otro BR para que se nos salte el. ¿Qué llevamos hasta ahí? Guardar y vamos a actualizar. Hasta ahí no llevamos nada, mire, solo llevamos el título que es este, imágenes. ¿Por qué no llevamos nada más? Porque solo tengo la etiqueta, no tengo parámetros y las etiquetas funcionan a partir de los parámetros. ¿Listo? Ahora sí vamos a colocarle una imagen. Entonces vamos a colocar nuestra imagen, ya sabemos dónde está. Nuestra imagen está en escudo fondo fondo.jpg. Listo, escudo fondo jpg. Lo guardo, vamos a copiarlo para el siguiente. Vamos a colocar 2 imágenes de la misma pero con variaciones. Listo, muy bien, lo guardo y lo actualizo. Ok, ahí tengo las 2 imágenes. Muy bien, las 2 imágenes. Voy a decirle un BR para que se me vea una debajo de la otra. Aquí se ve una debajo de la otra porque la otra no cabe aquí, entonces automáticamente el navegador la baja. Listo. Ahora bien, ¿qué voy a hacer para diferenciarlas? A la primera le voy a decir que es más pequeña. Y aquí en la guía tenemos claro cómo se colocan los elementos de redimensión. Entonces aquí tenemos que el white y el height para la escala en píxeles. ¿Listo? Entonces fijémonos que aquí nos dice que el white y el height son los elementos con píxeles. Entonces le voy a decir white o width en píxeles. Le voy a decir que sean de 100 píxeles de ancho, width es ancho,
px 100 píxeles de ancho por height, que es altura, por 200 px píxeles de alto. ¿Listo? Muy bien, lo guardo y lo actualizo. Listo, la primera ya me quedó. Me quedó distorsionada porque no guardé la proporcionalidad, ¿cierto? Muy bien, entonces en este caso vamos a colocarle otro elemento. El otro elemento es el borde. De acuerdo a la guía, ahí tenemos que para colocar el borde es border X y un número en píxeles. Entonces es border igual y dele un número. Aquí no hay necesidad de colocarle el píxeles, pero son píxeles. Entonces le voy a decir 5. Lo guardo y lo actualizo. Entonces automáticamente me colocó la imagen dentro de un borde. ¿Listo? El otro elemento que tenemos para imágenes es el alt. ¿Y el alt qué es? Es un nombre que me va a permitir, si en algún momento no hay conexión, entonces me va a permitir que el navegador lea ese texto alternativo y lo muestre si no muestra la imagen. Alt igual escudo Colegio La Aurora. Listo. Escudo Colegio La Aurora. Voy a dejarlo separado. Listo. ¿Por qué lo dejo separado? Porque es un texto propio, un texto mío. Listo. Lo guardo y lo actualizo. Listo. Entonces, cuando, cuando falte la imagen, digamos que yo no escribí la palabra completa escudo, sino les coloqué escudo fono en vez de fondo, lo guardo. Obviamente el navegador no va a encontrar en mi sitio una página o una imagen que se llame escudo fono. Entonces lo guardo y mire, ahí automáticamente me está mostrando que ahí va una imagen que se llama escudo Colegio La Aurora, que es el que está dado por este alt. ¿Listo? Entonces de esa manera puedo yo utilizar el alt para la utilización de las imágenes y la configuración de ellas. Hay otros elementos, otras herramientas, el top, la posición, la alineación, arriba a la izquierda, alineación a la derecha, la ubicación, etc. El H-Space para el espaciado entre la margen y la imagen, y el V-Space, el espaciado vertical entre la imagen y el texto. Entonces ya cada quien va a explorar cada uno de los elementos que encuentra ahí. Por último, vamos a trabajar lo que son las tablas. Y las tablas son, como ya lo conocen ustedes, las tablas son estructuras visuales que me van a permitir crear u organizar la información de manera más eficiente. Entonces vamos a crear acá nuevamente un título H2 tablas. ¿Listo? Cierro el H2 y lo primero que me dice que la estructura de la tabla, ¿cómo se define? Con table abierto y table cerrado. Muy bien. Que dentro de ella van una serie de características para la construcción de la estructura de la tabla. Entonces aquí tenemos que los parámetros de tabla son width para el ancho o width para la anchura, el borde, el cell padding, que es el espacio entre el borde y el texto, y el cell spacing, que es el espacio entre las líneas de cada celda. Muy bien, posteriormente debemos tener cuidado con lo siguiente: el TR abierto y cerrado crea una línea de la tabla, es decir, una fila, y el TD crea las columnas de esa fila, es decir, crea las celdas dentro de esa fila. Entonces, si nosotros queremos eh, una tabla de 3 filas, entonces le voy a decir TR, TR, cerrado, TR cerrado. ¿Listo? Esa sería la primera fila. Pero ¿de cuántas columnas o de cuántas celdas? Voy a decirle que tenga 4 celdas. TD abierto, TD cerrado, TD abierto, TD abierto y TD cerrado, TD abierto
y TD cerrado. Y por último, un TD abierto y un TD cerrado. Listo. Entonces, para generar una mejor estructura le voy a decir que el TR, déjemelo ahí, el primer TD, el segundo TD, recuerden que estos enter no los interpreta el navegador, por tanto no hay problema que lo hagamos. Listo, muy bien. Y lo vamos a indexar, es decir, a darle una jerarquía de importancia para cada una de las etiquetas. Listo, incluso aquí esta va dentro de la tabla y estas cuatro van dentro de los TRs. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Créeme una tabla, ya la definimos, con una fila que tenga una celda, dos celdas, tres celdas y cuatro celdas. Listo, pero dijimos que íbamos a hacer tres filas, entonces puedo copiar esta estructura. La pego. La pego. Entonces ya tengo las tres. ¿Listo? Voy a colocarle un contenido porque si lo guardo así, no me va a mostrar absolutamente nada. Guardar. Entonces, mire, no me va a mostrar nada porque no tiene contenido. Le voy a colocar fila 1, fila 1, o como las nombramos en Excel, A1, B1, C1 y D1. Esta será la segunda fila para la primera columna. A2, B2, C2 y D2. Y esta será la tercera fila para la columna A1, perdón, A3, B3, C3 y D3. Muy bien, verifiquemos cómo nos está quedando. Guardar. Listo, ahí me quedo. Celda A1, B1, C1 y D1, columna A1, A2, A3. ¿Listo? Entonces, aquí en cada elemento de nombre de celda es donde va el contenido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un horario, en cada una de estas TD abierto y TD cerrado irá una materia. Muy bien, sigamos con la explicación. Entonces aquí me dice que el borde es muy importante para ver las divisiones de las celdas. En este caso nosotros vemos que no tenemos ningún borde y todos los contenidos están revueltos. Entonces le voy a decir que esa es un parámetro de la tabla. Entonces, border, fijémonos que aquí nos dice claramente que es un parámetro de la tabla. ¿Listo? Por eso el TR y el TD van después. Entonces aquí le digo border, vamos nuevamente a nuestro trabajo, border igual comillas y le doy un valor en píxeles, le voy a decir 2. Muy bien, lo guardo y lo actualizo. Muy bien, ahí ya me quedó mi tablita. También me dice el ancho, y el ancho al igual que la imagen es, listo, le voy a dar el 90, ya no le voy a dar píxeles, le voy a decir que el 90% del tamaño de la ventana. ¿Cómo así? Miremos a ver, lo guardo y lo actualizo. En este caso, mi ventana está desde esta margen hasta esta margen y me está diciendo que ese es el 90%. Mire que aquí faltó el 10%. Pero si yo amplío esta ventana, se va a redimensionar y esa redimensión hace que todo esto sea el 90% y este espacio quede como el 10%. Listo, ¿qué otro parámetro tiene? Ahí nos están explicando muy claro. El otro parámetro es el height. ¿Listo? Y el height es la altura. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Iremos a ver dónde está el height. ¿Listo? Perdón, el height es la altura, pero en este caso podríamos obviarlo porque la altura también nos la va a dar el contenido. Miremos otro elemento
el color. Entonces BG color igual comillas, y ya lo habíamos explicado. Entonces le voy a decir que no es hexadecimal, sino le voy a decir que es un número, un valor textual que yo básicamente conozco, me gusta mucho ese color, y es el color aqua, agua marina. Muy bien, listo. Le voy a decir que la centre align center, listo. Alinee la tabla al centro. Entonces ya el 10% me queda 5 repartido al lado izquierdo y 5 repartido al lado derecho. Muy bien. De la misma manera, estos elementos funcionan dentro del TD. Entonces, por ejemplo, le voy a decir BG color igual comillas. Voy a colocarle purple. Listo, el color púrpura para esa primera. Y si yo quiero la fila completa, le digo alter BG color igual. Fíjense que son 3 colores distintos: el de la tabla, el de la fila o el de la celda. Entonces a esta le voy a decir, excúseme las combinaciones, pero para que se puedan diferenciar. Lo guardo y lo actualizo. Entonces tenemos la tabla de color aqua, la fila de color yellow y la celda de color púrpura. Muy bien. ¿Listo? De la misma manera puede funcionar el ancho. Voy a darle ancho a la última celda. Okay. Perdón. Vamos a darle el ancho, ¿no? Entonces el ancho es width, igual comillas. Le voy a decir que esa celda, la última, esta, sea de un ancho del 50% de toda la tabla. Entonces, atención a lo siguiente, lo guardo. Si esta es de ancho del 50%, es decir, iría hasta aquí y este espacio iría repartido para los otros tres, pues obviamente no es solo esta celda, sino toda la columna. ¿Listo? Lo guardo, ya lo guardé y lo actualizo. Entonces, fijémonos, toda la columna toma ese tamaño. Es decir, que si yo quiero a la celda D2 darle un tamaño diferencial, le voy a decir que el 20% no me va a servir, porque primero lo aplica al 20% e inmediatamente después hace el 50% con D3. Entonces no me va a servir. Mire, ahí funciona exactamente igual. A pesar de que yo le dije que la celda D2 tenga un ancho de 20%, no me lo va a tomar porque el de abajo lo obliga a que sea mucho más grande. ¿Listo? Entonces de esa manera hemos terminado haciendo la explicación de estos primeros 4 elementos, que son listas ordenadas, no ordenadas, enlaces, imágenes y tablas. Ahí encontramos otros parámetros, tanto de imagen como de tabla, en los que usted podrá basarse para desarrollar sus propios ejercicios. Entonces, buen trabajo, éxitos y buen aprendizaje.